Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición estar una vez más con ustedes en esta mañana, hoy martes, para compartir la palabra de Dios. Como mencioné ayer, ¿verdad? Dios nos ayude este año 2021, ¿verdad? A alcanzar su promesa de poder tener nuevas fuerzas, ¿verdad? Para servir a nuestro Dios. En esta semana, hermanos, quiero animarles, ¿verdad? A que podamos amar este libro, amar la palabra de Dios. Quiero darles una motivación, ¿verdad? A ti, joven, señorita, papá, mamá, que deseemos con todo nuestro corazón pasar tiempo con Dios, pasar tiempo en su palabra. Hay grandes beneficios, mis amados hermanos, hay grandes beneficios, ¿verdad? En la palabra de Dios. La respuesta a todo está aquí en la palabra de Dios. La hemos tenido, ¿verdad? Tan cerca de nosotros. La hemos tenido en nuestras manos. Pero es triste, ¿verdad? Que muchas veces la hemos tenido muy lejos de nuestro corazón. El Salmo 19, del 7 al 11, hermanos, ¿verdad? Es un salmo que ha impactado muchas vidas dentro del mundo cristiano. En lo personal ha impactado mi vida y quiero compartirlo en esta semana, ¿verdad? Con ustedes. Porque es un salmo que nos enseña o nos muestra el poder de la palabra de Dios, el poder viviente de la palabra de Dios en cada corazón que permite, ¿verdad?, atesorarla. Dice la palabra de Dios en Salmo 19 del 7 al 11, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Aquí, hermanos, tenemos varias razones y en esta mañana quiero compartir una razón más para amar la palabra de Dios. Una razón más para amar la palabra de Dios es que Dios nos da a través de su palabra, nos da sabiduría. ¿Qué quiere decir que nos da sabiduría, hermanos? Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios nos hace sensatos. La palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nos exponemos a la palabra de Dios por la mañana, mediodía o por la noche, la palabra de Dios nos da ese saber de la vida. Nos hace sabios. Nos da esa prudencia para dar nuestros pasos en la vida. Hermanos, ¿cuánto necesitamos sentido común? La palabra de Dios, sus mandamientos, sus principios, sus consejos, nos da sentido común en la vida. Nos hace cristianos, hermanos, con buen criterio. Nos da sagacidad. Nos da conocimiento. Nos da ciencia. Nos hace inteligentes. Nos hace acertar en nuestras decisiones. Nos da cordura. Nos hace eruditos. Nos da buen sentido. Nos hace juiciosos. Y nos da discernimiento, hermanos. Por eso debiéramos... por esta razón más debiéramos de amar la palabra de Dios, porque cuánto, hermanos, ¿verdad? Cuánta sensatez no ocupa un joven, una señorita, un padre o una madre. Cuánto sentido común muchas veces no ocupamos para no errar en la vida. Cuánto criterio o buen criterio ocupamos nosotros, ¿verdad? Para tomar buenas decisiones. ¿Qué tanta conocimiento ocupamos en la vida? A veces pecamos de inocentes, hermanos, y es triste porque debiéramos de tener ya, ¿verdad? Una sabiduría tal en la vida cristiana, porque ya llevas más de 5 años, más de 10 años, más de 15 años. Y es triste ver cristianos que en las cosas más simples cometen decisiones equivocadas o no aciertan o no tienen sentido común. La pregunta, ¿verdad? ¿Dónde ha estado la palabra de Dios en su vida en estos últimos 5 o 10 años?
porque ya, como dice el apóstol Pablo, ya debiéramos ser maestros con conocimiento, con ciencia, con sensatez. Pero la palabra de Dios no ha sido, ¿verdad?, una prioridad en nuestras vidas. Yo te animo a que podamos, yo como padre necesito sabiduría, como esposo, como cristiano. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida día con día? Si yo busco a Dios en su palabra me da sabiduría. Yo como cristiano no tendría por qué errar en la vida. Yo como cristiano no tenía por qué perder a mis hijos. Yo como cristiano no tuviera por qué perder a mi esposa. Como esposo, como padre, como hijo, necesitamos que la palabra de Dios more en nuestros corazones. La vida cristiana, hermanos, no debería ser compleja si tenemos la palabra de Dios firmemente en nuestros corazones como debiéramos tenerla. Dios diseñó la vida cristiana para que seamos felices y la disfrutemos. Nos ha dejado un manual, ¿verdad?, para entender y comprender a Dios y sus caminos. No debería haber divorcios en el cristianismo. No debería haber señoritas, ¿verdad?, embarazadas, destruyendo su juventud, o jóvenes cayendo en las garras, en los vicios del diablo. No deberíamos, hermanos, no debería, porque tenemos la palabra de Dios. Como dice, ¿verdad?, la misma palabra de Dios, no está del otro lado del mundo para decir, pues es difícil traerla. No está en el cielo, no está en lo más profundo, ¿verdad? La hemos tenido ahí en nuestra sala, en nuestro buró. La hemos tenido en nuestras manos. La tenemos a nuestro alcance. Ama la palabra de Dios, porque si la amas, ella te amará y te hará sabio para vivir la vida para Dios. Y lo que más anhelamos, ¿verdad?, antes de ir al cielo, ser felices, tener una vida próspera y feliz aquí en la tierra. Y eso lo podemos lograr, hermanos, a través de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios provoque en nosotros o nos dé la sabiduría que necesitamos es de gran valía. Porque en el mundo que vivimos necesitamos sabiduría para poder vivirla. Dios nos ayude, hermanos, a tener esta razón firme en nuestra vida para no errar. Necesitamos la sabiduría de Dios para vivir la vida. Dios les bendiga, hermanos.